Pobreza y hambre. Números alarmantes de la UCA. Los números de la pobreza y el hambre en la Argentina siguen dando sorpresas. Hay un anticipo del informe de la UCA. Hay por lo menos 8 millones de personas pobres en la Argentina, pobres estructurales. Infobae. 6 millones de personas padecen hambre en la Argentina según un informe de la UCA. 43%. 43% de gente que está en condiciones de malnutrición. Estamos hablando de un relevamiento en los sectores más vulnerables. Hay por lo menos 8 millones de personas que no cumplen con algunas de las condiciones básicas para no ser pobres. Por ejemplo, acceso a la educación, seguridad alimentaria, una vivienda digna. Lo que ha habido es un reemplazo de los alimentos de mayores niveles de proteínas, de los nutrientes indispensables, a los que tienen harinas y grasas. Cuando hay menos consumo de leche, menos consumo de pan y menos consumo de carne, se violan derechos humanos esenciales y se viola fundamentalmente el derecho a la igualdad. Los pibes y pibas mal alimentados no pueden evolucionar como evolucionan los chicos que están bien alimentados. Acá no hay relato, acá no hay ni un partido ni el otro, acá están todos, mira, todos comprometidos, ¿eh? La clase dirigente nos debe una explicación. ¿Por qué hay 6 millones de pobres en un país como este? Porque estamos haciendo el camino justamente inverso al mundo, ¿no? Yo leía datos, no sé, por ahí Daniel seguramente los tiene mejor, del Banco Mundial, que decía que en los años 70 el 50% de la población del mundo subdesarrollado tenía hambrunas. Había realmente, cuando veías Biafra, todo eso, y eso se achicó. En cambio, en la Argentina, en los años 70, todavía era un país con mucha equidad. Y entonces hemos involucionado la dictadura militar, pero también las democracias, ¿no? Esta cuestión de que no se trabaja realmente en profundidad con volver a hacer trabajos de calidad para la gente, porque hay pobreza, porque no hay trabajo, porque no hay ingresos y porque se cree que demagógicamente con subsidios lo único que podés hacer es sacar la nariz del agua y te mantiene el clientelismo como votantes que no tienen otra cosa en la vida que votar eso, porque el que viene es peor. Mirá cómo habrá sido para que voten a un gobierno, como dicen, de ricos, los pobres, ¿no? Qué poco habrán recibido en un país rico, ¿no? A mí me parece que el aporte central que hizo este informe de la UCA es que no es que por primera vez porque se ha hablado del tema, pero pone el foco en la cuestión de la pobreza multidimensional. Si el informe llega a la conclusión de que 12 millones de personas, 29, casi 30% de la población está en condiciones de pobreza multidimensional que no se arregla solamente con ingresos, que es una pobreza que tiene que ver con no acceso a la educación, con no acceso a la salud, con hacinamiento en la vivienda, es decir, un conjunto de cosas con situación de desempleo crónica del jefe de hogar. Entonces, una serie de razones que explican que tenemos un problema estructural en la Argentina. A mí me preocupa sobremanera que esta no sea la prioridad número 1 del gobierno y que el gobierno no esté trabajando centralmente en resolver este tema, que es básicamente estar trabajando en resolver, porque vamos a un dato concreto, prácticamente crecieron 50% la cantidad de personas que viven en villas miserias en el área metropolitana de Buenos Aires en los últimos 10 años. Entonces uno dice, ese dato, revertir esa situación, no es algo que vos vayas a revertir ni con un plan social, ni tampoco se va a revertir cuando se reactive la economía. Es un problema. Fueron muchos años en los cuales la economía creció. Había creación de empleos. La economía creció. En algún momento llegó a crear 250.000 empleos. En algún momento llegó a crear 400.000 empleos los primeros años del kirchnerismo. Las tasas chinas, ¿no? Las tasas chinas. Y no, ese tema no lo resolvió. Entonces, no pongamos la vista en la cuestión coyuntural. No digamos, está bien lo que vos decís, Pablo, el empleo es importante, por supuesto, pero no pensemos que esto se reactiva la economía y tema terminado, que baja un poco el desempleo y tema terminado, porque a pesar de que las condiciones en materia de crecimiento económico, de creación de empleo, fueron importantes en los últimos años, la pobreza estructural se multiplicó y cuesta mucho Santiago, sacar. No, yo lo que creo, que primero que es bueno que se esté midiendo de manera multidimensional y no solo ingresos. De todas las dimensiones que tiene la pobreza, la más grave es el tema alimentario. Es la base de todo y hoy estamos ante una emergencia alimentaria. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar claro que si siguen subiendo los alimentos va a aumentar la pobreza. El control de los alimentos, el poder generar un mecanismo para que bajen los alimentos es clave para empezar a tomar la pobreza. Da risa que en este país parece un chiste de mal gusto, ¿no? Pero nosotros podemos discutir si somos buenos o malos haciendo celulares. Está claro que somos buenos haciendo alimentos. No hay razones para que haya hambre en la Argentina. Junto con el tema de alimentos hay un segundo tema
tema clave acá que tiene que ver con que si hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, hay que generar un movimiento de trabajo. Si no se mueve la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, si no hay mercado interno, no va a haber ingreso de la familia. Hay dos generaciones que no han visto a sus padres trabajar. Tres. Y, a ver, yo pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? Porque todos hablamos de digamos, de lo que venimos recibiendo, pero acá nadie se para en una responsabilidad madura de decirle a ese chico, a ese joven y a ese niño de lo que ha pasado, digamos. Yo creo que acá hay algo que lo voy a decir con todo mi mano en el corazón, ¿no? Y ustedes saben que yo no pertenezco a ningún partido político. Pero acá me parece que los partidos políticos, empezando por el justicialismo, tienen que pedir disculpas. Porque los principios de Perón no se cumplieron nunca. Y lo que se está haciendo con la pobreza claramente es un chivo expiatorio de la política que no terminan de resolverlo jamás y que yo quiero decirles que cada día está muchísimo más honda el hambre y a esto se le suma la droga. Yo ahora cuando voy a las localidades y pregunto cuál es el problema que está habiendo con los jóvenes y te dicen la droga, Tres Arroyos, Pigüé, o sea, no estamos y dicen no tenemos un programa de prevención, no sabemos cómo tratar el problema. Entonces yo pregunto, ¿hacia dónde vamos? Tenemos hambre. Los chicos ven a sus padres, no trabajan, ¿por qué? Porque acá se ha hecho un clientelismo, se le ha dado al adulto, no se dignificó nunca al ser humano. Y ahora tenemos la droga, la verdad... Perdón, señores, el narcotráfico empieza a dar trabajo. Además, señores políticos, por favor, o sea, la pobreza dejémosla de lado, hagamos las cosas que tenemos que hacer, ubiquémonos como adultos responsables, y lo hablo un poco quebrada. ¿Cómo la pobreza dejémosla de lado? ¿Cómo dejemos no, porque se utiliza. Para el clientelismo, claro. Sí, para comprar votos. Santiago, vos sabés que siempre me indigna este tema porque si los políticos, todos los que vienen, muchos con buenas intenciones, con la intención de cambiar, y cuando vos ves que casi en 30 años la pobreza solo aumentó, por supuesto que tenés razón, pero no seamos hipócritas, digamos la verdad. Claro. A la política le es funcional la pobreza. Le es funcional. Le ha sido útil, ha sido un método, perdón, cuando digo a la política, exclúyanse los que saben que no entra en eso. Pero durante varias décadas, no es solo un gobierno, le fue funcional. Y las voces que se levantaban en contra de la pobreza eran poquitas. Y era tirar una canastita, tirar un plancito, hacer la vista gorda con que cada vez hay más gente en la villa, porque esta villa enorme que tenemos no creció de golpe. Es la falta de asistencia a la vivienda. Pero la encuesta de la UCA es un tema que vos siempre insistís, Santiago. Releva también recursos educativos. Claro. Porque no es solamente tener una vivienda, no es solamente tener un plato de comida en la mesa, es también poder educarse. La única forma, la única manera. Pasa, Lili? Y no hay... ¿Sabés? Estamos un paso previo, porque si hablamos de que hay 6 millones de personas que no tienen para comer, ya no podemos ni debatir la educación, porque es... Bueno, pero... Ahora pregunto una cosa. ¿Por qué se gasta tanta plata en... Disculpen la palabra, en pelotudeces, y no se destinan fondos a una medida de urgencia que debe ser con bajar esta cifra, ¿no? Mira, sí, yo te diría lo siguiente, porque además yo soy político, yo me dedico a la política y a mí me gusta que cuando Gabriela o cuando Lili, que además las personas comprometidas cada uno de su lugar, uno no se hace cargo de lo que no le toca. Digamos, vale, es así. Sí, está bien. Y a mí me parece que uno tiene que debatir permanentemente esto. Te digo por qué, Santiago, porque del 29, 30, 31, 32, 33% de pobres que son seres humanos argentinos en un país rico, pero lleno de pobres, uno tiene que empezar a mirar, ahí diciendo en un detalle con lo que dijo Martín, es cierto que no lo vas a bajar de un día para el otro, pero es cierto que vos lo tenés que mirar trimestre por trimestre. Porque si no sabés qué pasa, los gobiernos se pasan una década, como nos pasó con el anterior. Yo creo que el anterior ya pasó, por tanto tiene que ser juzgado por cómo empezó, cómo siguió y cómo terminó. Empezó con una tragedia, siguió con una gran oportunidad y terminó con un problemón infernal cuando le llovían los dólares. Bueno, pero toda la Argentina da pena en ese sentido, Fernando, espérame, porque yo digo, nosotros sí queremos que nos hagan un seguimiento. ¿Qué tenés en el sí celular? Queremos. Los dichos de Salvia.
Tengo, que es el responsable titular del informe, Agustín porque dice Salvia lo de la siguiente, UCA. De la UCA, sí. porque hay que seguirlo, porque hay que saber de qué estamos hablando y hay que saber en qué estamos mal, en qué estamos involucionando, en qué estamos mejorando, porque si no, es como un montón de comentarios que nos encanta hacer, pero no sabemos si estamos yendo bien o si estamos yendo mal. Ese es el gran drama. Dice, por ejemplo, en el cuarto trimestre baja la pobreza. Cuarto trimestre del año pasado. Yo me acuerdo haber venido a este programa el trimestre pasado a analizar el segundo trimestre del año pasado, que fue durísimo, ¿Y fue qué pasó con este bravísimo, primer la pobreza cuatrimestre? Esperá, aumentó. yo leí todo el informe. Cuarto trimestre. No En el cuarto parciales. trimestre baja la pobreza Sí, por perfecto. ingreso. Lo que decía ¿Qué Daniel. pasó en el primer cuatrimestre de 2017? No, yo leí todo el Te lo informe. voy a leer porque tiene los Bueno, dos yo párrafos también tengo juntos. de- Tiene los dos decilo. párrafos juntos. Dice, bájale, ¿por qué? Porque baja la inflación, aumentan las jubilaciones, La el salario UH, familiar, sí. la asignación universal por hijo, el cobro de aguinaldo y sube el empleo. Es decir, no es que no pasa nada. Por ingreso estamos mejor que el año No, pasado. perdón. Yo leí Te todo leo el informe. 2017, A Débora, ver. porque no vayas a creer que a mí me gusta autoengañarme. A ver. Para nada. Dice así. Sin embargo, dice, el 2017, en el primer trimestre del 2017, aclara Salvia, siguen los vaivenes. En el primer trimestre del 2017, Es aclara altísimo Salvia, igual, chicos, vuelve a se baja subir eso. levemente la pobreza. Santiago, porque Ahora, te sube lo la puedo pasar en inflación. limpio. Pará, te lo puedo Sí, pasar a en ver, limpio. a ver, rápido. El Sí. informe habla de los últimos 15 años en la Argentina. Dice que el problema que tenemos es la pobreza estructural, las 7 variables. Cloacas, agua potable, educación, salud, vivienda digna. Que los argentinos, al menos los que están en situación de pobreza, estos 8 millones, acceden a solo 3 de estas 7 variables. Un ¿Por minuto, qué sí, dice él que sí. mejoró? El año pasado, lo que dice el informe, el 4 trimestre, es cierto, porque era en la medida de pobreza por ingreso. Entonces, si bajó la inflación, te bajan los pobres, tenés la UH, la jubilación ahora. En el primer cuatrimestre de este año, tenés un rebote de la inflación, vuelve a subir la pobreza. Eso es irrelevante. Irrelevante, porque lo que importa es la pobreza estructural, Fernando. No, Un no es pibe, irrelevante. No te cambia de Las fondo, dos no cosas cambia de son fondo. relevantes. El problema de fondo Eso es es la lo que hay pobreza que saber. estructural. Es lo que está diciendo la pequeña tendencia. Las dos Sí, ¿a cosas dónde son vas? relevantes. A ver, Vos no sí, podés sí, decir por que es favor, relevante sí. la pobreza Sí, por sería- ingreso. por favor. Una También vez no te sería sirve, bueno por favor. en un país con tantos pobres, 32, 30, estamos en un número que es un verdadero escándalo, tener algún tipo de actitudes, porque acá hablamos de la deuda y la deuda de este gobierno o la emisión loca del otro gobierno se hace, ¿por qué? Porque Argentina recauda 100 y vive gastando 400. Es como si en casa no nos da la guita y le damos a la tarjeta de crédito. La nuestra u otra, pero es exactamente lo mismo. Pero me parece que hay que ordenar cosas. Tenemos 23 ministerios, una situación ineficiente y de un gasto brutal. Tenemos un Estado que se cae de empleados que no hicieron lo que tenían que hacer para ver quién labura, quién no labura, quién es ñoqui, quién no es ñoqui, a quién le llega la plata, quién roba la plata. Fernando, aparecen ustedes otra vez en el ojo de la tormenta. Vos, Mazot y Recalde, te pregunto una cosa. La pregunta es la siguiente. Déjame que te haga una pregunta. Déjame que te pregunte. Si no, comparamos cosas que no se pueden comparar. Sí, Fernando, porque ¿sabes qué pasa? La Perdóname. inversión social, Daniel me puede corregir y hasta me puede dar Fernando, datos. que te haga la pregunta. ¿Sabes cuál es la Un tipo que diferencia? sabe la cosa. Un tipo que está en negro el 40% de los argentinos para conseguir que le den 2 mangos después de 40% de inflación del año pasado, tiene que estar discutiendo y lo más probable es que lo rajen. Ustedes como diputados ya tuvieron un problema con la guita. Ahora apareció una solicitada, ¿dónde está tu firma? ¿Dónde está la de Recalde? ¿Dónde está la de Mazot? Pidiendo otro dinero extra por viáticos y no sé qué cosa de hizo una más de discusión 15.000 más vieja, una pesos. actualización de No, hace no es 4 años, no vieja. tiene nada que ver. Nuestro sueldo está atado a la paritaria de los trabajadores del Congreso. Digo, si queremos discutir cualquier cosa como una ensalada... Bueno, contanos qué es esto. Si queremos discutir... Es la actualización de un ítem que hace 4 años no se ¿Y qué, de actualiza. 15 lucas por un rato? ¿Eh? ¿15.000 pesos por cada uno de los diputados? ¿Pero de qué Viático, estamos en discutiendo? gasto. Te ¿Cómo estoy que estamos diciendo, discutiendo? cómo El es. presupuesto es uno, Ahora igual, Fernando. Sí, todos A todo el mundo le aumentan 15 lucas por año. Vos hiciste una pregunta que Sí. es muy importante, Santiago. En la Argentina se invierte socialmente una montaña de plata. 60%. Una montaña Pero de plata. queda, ¿dónde va? ¿Sabés cuál es el problema? Que terminamos, o terminaron antes y ahora nos tienen que evaluar como lo estamos haciendo nosotros, cómo vamos a invertir todo eso, que no solo es asignaciones universales, que nos dijeron que le íbamos a bajar, no la bajamos nada, reestructuración de las jubilaciones, que nos dijeron que no le íbamos a hacer y lo hicimos, la reestructuración de los ingresos familiares, que lo hicimos, fue la primera medida, enero del año pasado. pero Ahora perdón, no se contesta A mí me esto. gustaría- Esto es importante. Una, está claro que no es momento de aumentarse
las dietas o los gastos. No aumentamos la dieta, está atada la paritaria de los trabajadores. La mitad de los argentinos ganan Si quieren que nos odien todo el mundo, entonces discutimos sobre eso. No, pero independientemente, la mitad de los argentinos ganan menos de 8.500 pesos, está claro que no ese es el momento. Ese es un punto. Después tenemos un problema de pobreza estructural, de alguien que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, estamos en tercera generación de pobreza. Y como tenemos 30% de las madres que son menores de 24 años, los niños que hoy ya están, van a ser la cuarta generación de pobreza si no hacemos algo. Y hacer algo tiene que ver con el tema alimentario, con el tema vivienda, nos faltan 3 millones de viviendas. Perdón, Santiago, una cosa, podemos clarificar, porque hasta hay un spot en las redes sociales, pero si no parece un invento de un grupo de personas que dicen, che, los diputados son malos. En un momento tuvieron que retroceder porque hubo un escándalo con los diputados el año pasado. Los senadores no retrocedieron. Para que digan que no estamos inventando ni mintiendo. Hay un spot, no sé si lo han visto en las redes, donde están firma de ustedes, Fernando. ¿Quieren que lo compartamos, Santiago? A ver si le estábamos viendo recién. Ahí está, porque parece un invento. No es un invento, te estoy contestando, Pablo, porque yo no vengo acá ni a cambiarte las cosas ni a decirte lo que no es. Pero lo pidieron. Santiago. Pero no estás diciendo qué es lo que se pidió. Gastos. Entonces, si viáticos, queremos discutir los 40% de pobres, terminamos. Si quieren que nos odie a todo el mundo, entonces nadie discute nada. Pero si quieren hacemos eso, no tengo ningún problema yo. Por favor, sí. Pero digamos todo de que vivimos, Obvio. Digamos todo de que vivimos, Obvio. ¿Qué significa, digamos, todo Fernando, de que ¿qué se vivimos? pidió? No, para. Obvio. Lo primero. Aparte de lo que llegan ganancias y cosas, mira, lo que me pagan todos ustedes. Por favor, claro. Un minuto, por favor. Todos vivimos de lo que trabajamos. Imagínate nuestro trabajo Algunos que está a la vista, ¿no? Algunos no. Pero para eso, Fernando, para eso quiero creer que han cambiado las cosas y tenemos organismos de contralor, como debe ser. Cada cosa, cada pesito que uno gana, la mitad se la llevan ustedes. La mitad va para ustedes. Por eso uno exige como ciudadano. No, yo quiero saber, no va para nosotros. Yo quiero saber, dónde va mi plata. Santiago, bueno, usted la tiene que administrar, obviamente que no va para ustedes. Claro que sí, pero no va para nosotros. Ese es el verdadero Es lo que estamos problema. preguntándote. Y Ese confío en tu a mí me encanta, gente. Quiero creer te en vos. agradezco mucho. A mí me encanta que ustedes hagan preguntas sobre los recursos públicos todos, incluidos los que nosotros recibimos. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, tenemos que saber a dónde va la millonada de plata que antes no llegaba. Ustedes quieren que se reduzca la pobreza estructural porque no había casa, porque debido se las robaba todas. Es verdad eso, pero ¿qué hacemos con lo que sigue? ¿Y qué hacemos con lo que sigue? Y si quieren somos todos iguales. Si quieren yo soy igual a debido. No, Fernando, y terminamos la historia. Nadie está diciendo pero eso. Miren qué bárbaro, miren qué fácil. Se terminó el debate. Nadie está diciendo eso. Y a la pobreza la solución, ¿sabe quién? Nadie. Porque nadie va a querer ser diputado siendo Minuto, por favor. Minuto porque me llevas a una... Me estás chicaneando. Yo no te digo eso. Yo lo que te digo, lo que te propongo es que ustedes sean mucho más concretos. Nosotros como ciudadanos queremos saber dónde va lo que aportamos. El 50% de nuestro trabajo, la mitad de los días trabajamos para que ustedes administren esos recursos. Sí. ¿Dónde va si cada vez hay más pobres? Es la pregunta que... Un tercio del... Mirá, un tercio del déficit fiscal se demuestra por el pago de jubilaciones de gente que no aportó, por ejemplo. Y está muy bien que reciba un ingreso aunque no haya aportado, es una cuestión de humanidad. Hay 40% de evasión del sistema previsional. ¿Quién crees que paga eso, Santiago? Vos lo pagás. Vos lo pagás. Sí. Yo lo pago. Todos. Pero eso hay que pagarlo porque el déficit del sistema previsional, la Argentina tiene 98, Martín, corregime, 98% de protección de jubilados. Sí. ¿Sabés cuántos pagan? El 60, el 40 no paga. Pero cuando es activo. ¿Sabés a dónde va la plata? Quiero escuchar a Juan, sí que lo corté. Sí, por favor. Yo quiero hablar simplemente porque de los políticos que estamos acá yo soy el más veterano. Y si hay responsabilidad política me toca una proporción mayor, es obvio, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que la política tiene la culpa. Absolutamente, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pobreza en Argentina es un tema estructural. Exacto. Y los problemas estructurales no se solucionan con planteos coyunturales, sino con planteos de mediano a largo plazo. Así es. Una cosa que la política argentina ha olvidado es el mediano a largo plazo. Absolutamente. Y por lo tanto no tenemos perspectiva, no tenemos proyectos, no tenemos políticas comunes, no tenemos políticas de Estado, como se dice genéricamente. Así es, no hay políticas de Estado. La Argentina se dedica, los argentinos nos hemos acostumbrado a tratar exclusivamente el cortísimo plazo, el día a día. Y eso es un defecto de organización política. Así es. Por otra parte, el mercado no distribuye el ingreso. El mercado genera mayor creación de riqueza, pero tiende a la concentración.
para distribuir esa riqueza hace falta una política pública sistemática, consistente y bien elaborada. El problema de la Argentina es, por ejemplo, el problema impositivo. Nosotros tenemos un sistema impositivo que condena a los de menores ingresos, que los perjudica. El IVA es el impuesto de mayor rentabilidad que tiene el Estado. Por lo tanto, si no afrontamos una política de modificación del sistema impositivo argentino, no vamos a tener solución. Sí, a ver, Gaby. Pero quiero agregar algo. La verdad es que me siento en algún lugar reconfortada porque, digamos, hoy la política está diciendo que realmente el problema yo quiero preguntar que a veces yo me he preguntado qué es la democracia y qué es la política. La política tiene que servir al pueblo. En este momento pareciera que el pueblo sirve a la política y están todos los valores cambiados, absolutamente todos. Entonces, a mí me violenta completamente como ser humano la dignidad de cualquier ser humano que todavía se le siguen prometiendo a determinados barrios agua potable y no la tiene, y estamos hablando de 20 años. De agua, de agua. Entonces yo no puedo comprender la Argentina que estamos viviendo, no la termino de comprender. En el medio de todo esto, la grieta, el narcotráfico, o sea, se van sumando complejidades que realmente nos enfrentan. El país necesita reunirse, necesitamos reunirnos, necesitamos combatir, necesitamos prevenir, necesitamos generar protocolos para la pobreza, para... Yo este fin de semana, esta semana estuve en Río Cuarto y conocí al padre Barbero, y te quiero decir, Santi, que él me dio esperanzas, porque es un hombre que recibe a niños que han sufrido, pero niños de 1 año, de 2 años, que han sufrido las violaciones más grandes que se te pueda ocurrir en un niño. Ese hombre abrió su corazón y hace 30 años que recibe a niños y les da además educación, los inserta en una sociedad. Él no les dice qué es lo que tienen que hacer con sus padres, simplemente lo que hace es abrigar el corazón de esos niños. Gaby, por favor. Me parece que los economistas suelen tener un margen donde dice a partir de esta raya sos pobre y arriba ya no lo sos. La realidad es que si la gente que está en la línea de pobreza ganase el 50% más, igual sería gente pobre. A pesar de los números de las estadísticas. Y la verdad es que la única cosa que te saca de la pobreza es la educación. A largo plazo no hay otra. Con la frase de Tomás Bulata, si lo recordamos. No, me parece realmente que mientras alguna gente tiene que estar preocupadísima por resolver el problema coyuntural, como dice Casella, tiene que haber otra gente que esté realmente modificando los sistemas educativos. Lo que decía Liliana es absolutamente cierto. Es decir, hay un montón de políticos que no pueden explicarle a nadie por qué tengo que votarlo, pero sí le pueden dar algo, una zapatilla, un bolso, y con eso consiguen la elección. La política argentina se ha distorsionado de modo tal que la pobreza no solamente es estructural, sino que además forma parte del sistema político. No saben hacer política. El puntero, Milagro Sala, la historia de los sueños compartidos, todo eso era la forma de captar votos a través de repartir el dinero. Toda la política argentina, la mayoría de los partidos terminan entrando en eso porque no usan el convencimiento para captar gente, usan el bolso. Hemos escuchado, sobre todo en los últimos meses, menear la historia de los pactos de la Moncloa del año 77 en España, que fueron un acuerdo político, de convivencia política. Me parece que acá no podemos nunca acordar nada porque cada uno cuando suena esto te dice, bueno, perfecto, hagamos el pacto, acá está, firmen, es el mío. Y el otro viene con su papel y dice, acá hay que firmar. Creo que este es el piso, este es un espejo horrible, dolorosísimo, tremendo, el que nos estamos mirando, que va mucho más allá de los ingresos. Estas imágenes que nos vienen envolviendo hoy, hace rato, ¿no? Yo las miro mientras escucho a usted y se me estruja el corazón de ver. Hace unos poquitos años se celebraba el crecimiento de las villas, era una señal de alegría, no sé. Tremendo. No quiero caer en el tema del gobierno, pero digo, porque si no nos miramos a este espejo duro y decimos basta, este año hay elecciones legislativas, el Congreso es el ámbito para estos acuerdos más generales, para empezar a sacar las leyes que este año vienen demoradas, dormidas, todo el mundo de campaña, el Congreso vacío, con las excepciones de siempre y lo que estamos diciendo. Me parece que tenemos que exigirlo, creo que no se puede demorar más.
Me parece que podemos analizarlo un día, 2 días, 20 días. Empezamos este año con la educación y ahora con el hambre. A ver, si Martín. Yo quiero rescatar un punto que hizo Fernando Sánchez, que tiene que ver con la cuestión de los indicadores. De marcar indicadores que podamos seguir para ver si estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo mal. Porque cuando uno mira algunos números, mira Santiago, en Argentina es uno de los países que tiene presión fiscal más alta, todos lo sabemos perfectamente. Ahora, también es uno de los países que tiene un gasto mejor diseñado para llegar a los pobres. El indicador de distribución del ingreso, que se llama coeficiente de Gini, mejora después de la combinación entre el gasto público y los impuestos, mejora 40% en Argentina. Y de hecho, el gobierno en estos momentos tiene el gasto público social más alto de la historia. Déjame decirlo muy claro esto. El gobierno tiene el gasto público social más alto de la historia. Pero evidentemente hay unos problemas de gestión terribles. Gestionamos mal. Ponemos plata en la educación, pero los pibes o abandonan la escuela o los que van a la escuela después no aprenden. Ponemos plata en la salud, pero después el sistema no tiene calidad y entonces se genera una especie de privatización de hecho, donde el que puede paga la prepaga y el que no puede está condenado a tener una Hace un punto acá porque otro de los temas también de la semana, y teniendo en cuenta lo que decía ella hoy, lo que decía Florencia hoy, es qué pasa con los medios. Cómo los medios ponemos foco sobre una noticia. Pasó algo la semana pasada, iba un financista caminando, muy conocido en la interna política, y la persona muere de un ataque cardíaco. Bueno, he escuchado a muchos vincular directamente esto con el caso Nisman, que es un caso con otras características. ¿Cómo en esta cosa, sí, es una barbaridad, cómo en esta cosa por ahí que tenemos los medios de tener la primicia o tener el título que más garpe, que más venda, a veces me parece que quedamos en lugares hasta poco felices, ¿no? ¿Qué pasa detrás del caso Ducler? Diferentes puntos de vista con un caso todavía muy turbio. Mirá. Con el diario del lunes, la muerte natural de Ducler. Se ha conocido la primera parte de un informe de la autopsia donde dice que sufrió una isquemia. Su corazón era el doble de lo normal. Vamos a ver atrás del volquete cómo se desvanece básicamente Ducler. Ahí atrás de ese volquete negro. Pero con el diario de la semana pasada. Investigan si fue envenenado. Se hablaba de que era presunta víctima de un robo. Iba a hablar y murió. Ducler, declive del financista desesperado. Excesos del lenguaje al compararlo con el crimen de Alberto Nisman. Por Jorge Asís. Después de todo, a nadie le importa el veredicto de la autopsia. Corresponde adherir a la idea del sicario. Compararlo con el patetismo estatal de Nisman. De ningún modo atribuirlo al declive del septuagenario decepcionado, casi desesperado, que descuida el arte de la cardiología. Se pasó de una muerte sospechosa en el medio de una grave denuncia de corrupción a una muerte natural de un hombre que quería sacar tajada pidiendo recuperar el 10% del dinero que supuestamente se le había robado al Estado. La aventura de los medios. El caso Ducler. Siguen las dudas tras la muerte de Aldo Ducler, mientras que para el SAME, este exfinancista falleció de un paro cardíaco. Para la familia de Ducler hay sospechas. ¿Por qué las dudas? Porque este hombre fallece 48 horas después de haber realizado una denuncia de un entramado de corrupción del gobierno anterior. Aldo Ducler, el financista de los Kirchner, el hombre que manejó la plata de los fondos de Santa Cruz, iba a hablar y murió. Investigan si fue envenenado. Se hablaba de que era presunta víctima de un robo. Que había sido amenazado en los últimos días también. El hijo dice, bueno, esto justo ocurre 2 días después que él declara en la UIF. Sí, todo es muy raro. La verdad que todo es muy raro. Es raro, es raro. Preliminar, que habla de una cuestión del corazón, cardíaca. La muerte, como estábamos hablando, se da en determinadas circunstancias, te hacen sospechar y te hacen que vos, todo el público, quiera tener la certeza de que esto fue una muerte natural. Claro, después de lo que pasó con Nisman, cualquier cosa vinculada con eso nos llama poderosamente la atención. A ver si Débora... Bueno, a ver, ¿por qué se volvió verosímil el hecho de que pudiese haber muerto como consecuencia de alguna conspiración por la denuncia que había hecho? Porque en la Argentina no hay justicia, tenemos impune la muerte de Nisman, algunos asociaban el caso del brigadier Echegoyen en el caso de la aduana, la muerte del empresario Gotti. Hay muchas muertes no resueltas en la historia político-criminal de la Argentina. Eso lo volvía verosímil. Aldo Ducler era un financista que manejó los fondos de la provincia de
de Santa Cruz. En 1993 la provincia de Santa Cruz cobra una cifra muy importante de alrededor de 600 millones de dólares por regalías petroleras mal liquidadas. El entonces gobernador Néstor Kirchner decide, para proteger esos fondos, sacarlos de la Argentina. Pero para que te quiero hacer una pregunta con respecto a la imagen que tengo atrás. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el conocimiento de este video? Bueno, aún no con estaba este en video, entrada. Claro, aún no con estaba. este video, vos fíjate, eso es más interesante. Porque esto es el todavía. banco, Aún un banco con está este enfrente. video en la cámara de seguridad donde se ve claramente cómo se desploma y se desvanece, la opinión pública sigue sospechando. Esto es lo mismo que pasa cuando vos decís muchas veces, aunque acá te demuestren a través de un fallo judicial que tal persona es culpable o inocente, la sociedad sigue creyendo lo que quiere. Hay una frase muy voy, cínica, hay una frase muy cínica en nuestra profesión que es que la verdad no te frustre una buena historia, ¿no? Y claro, una muerte sorpresiva que nadie espera y con pocas horas de diferencia, con una denuncia muy fuerte, y que esa persona sea polémica y que esa persona efectivamente haya tenido amenazas, te da para hacer toda esa historia. Sí, pero en el no lo video, santifiquemos. vos decías, Por favor. él fue asaltado y se cayó y no tiene moretones. Como se ve en el video, él se cae sobre su propio eje, ni siquiera se cae para adelante, ¿no? Con lo cual, efectivamente, no lo tiene. Pero esto que dice Débora es crucial y clave. En un país que todos nos sospechamos, evidentemente eso... Bueno, pero hay responsabilidades y responsabilidades. Cuando se dice la opinión pública está formada, digo, yo acabo de ver cuántos canales de televisión... Lo ves gracias a los canales, ¿eh? No, sí. Pero cuántos canales de televisión Están dando el inducían a pensar que había algo detrás. Digo, uno escucha a Viñeski y dice, lo mataron. Bueno, hay que ser un poquito responsable. A mí me parece que hay, digamos, cuando se habla de la grieta, esta es una forma de fomentarla. Digo, hay cierto periodismo que se tiene que hacer responsable profesionalmente de lo que dice. Y no se hace. Y me parece que está mal. Y hay otro periodismo muy serio y responsable que informa cuando tiene el veredicto para informar. Digamos que en primera medida ninguno de nosotros es médico como para opinar, porque este hombre, de acuerdo a lo que dieron a conocer a través del resultado, fue a la morgue. Pero lo que cambia todo fue el video. Bueno, sin el video esto hubiera sido... Santiago, cambia el video, cambia un hecho que no se le prestó mucha atención. Esta persona pidió dinero a cambio de información, porque después muere, tremendo, el relato del hijo, el tema que los amenazaban, no es un dato menor. Yo vengo a proveer una información a cambio de dinero, una información que si yo la tengo hace 20 años la podría haber brindado antes. Tercero, después de haber ganado mucho dinero, seguro, ninguno de nosotros es médico para opinar tan ligeramente sobre la muerte de una persona, sea quien sea. Acá el hombre tenía una isquemia, se comprobó que el corazón pesaba 700 gramos cuando un corazón común de nosotros pesa 300, 350 gramos. Había tenido ya inconvenientes. Se tomó la palabra del hijo como si fuera una palabra santa. Se dijo que pasó una ambulancia repentinamente por el lugar tipo taxi, que lo subió y que lo metieron adentro cuando había un médico del SAME permanentemente al lado. Entonces me parece que faltaron, y fundamentalmente la tapa de los diarios del sábado, que fueron brutales, faltó un detalle, y es que este hombre estaba pidiendo un dinero. Digamos un dinero que no es bueno, ¿no? Espera, ya seguimos. Falta todavía. Sí, Juan, ya va. ¿Me espero un minuto? Sí, cómo ya no. seguimos. Aparte lo tenemos a Martín, ¿te quedas un ratito más? Sí, dale. Porque hablamos tanto de pobreza, quiero saber cómo salimos de esto y qué va a pasar con la economía después de las elecciones legislativas, porque falta relativamente poco para votar. De hecho, ya en algunas provincias se han largado. ¿Y qué va a pasar con la economía? Porque muchos dicen, ¿qué va a pasar con todo después de las elecciones, no? ¿Estaremos mejor, estaremos peor? Bueno, ya lo hablamos. ¿Cuántos temas en esta noche, por favor? Siempre nos queda chico el programa. Muchos invitados, pero seguimos, no te vayas. Ya hubo encuestas, opiniones políticas y especulaciones, pero este fin de semana aparecieron los primeros votos y dejaron una marca real sobre lo que puede llegar a pasar en octubre. El termómetro electoral. Victoria de Cambiemos en Corrientes por un lado, triunfo del PJ en Chaco y en La Rioja por el otro. En este último caso, a pesar de haber superado sus 70 años, hasta el Carlos se dio una vuelta por las urnas. Arrancó el año electoral. Provincia de Corrientes, Cambiemos ganó la intendencia. Eduardo Tassano fue quien ganó y le arrebató el poder al PJ tras 8 años. Que es el referente radical
que se había vinculado con Cambiemos y que tenía una empatía bastante amplia con el presidente Mauricio Macri. Queremos cambiar la ciudad y sumar a la capital de Corrientes al cambio que se está produciendo desde la nación para todo el país. Mirá lo que pasó en Chaco. Esta alianza que tienen Domingo Pepo y Jorge Milton Capitanich, el PJ que arrasó, 50% se quedó el Partido Justicialista y Cambiemos 33%. Las elecciones de ayer nos dio un resultado que superó el 50% de los votos para nuestro frente, Chaco Merece Más, que significó además 17 puntos de ventaja sobre Cambiemos. Me parece que fue una excelente y muy buena elección. En La Rioja, donde también ganó el peronismo, con el 24,2% de los votos. ¿Te parece poco? Bueno, el partido del gobierno del presidente Macri salió tercero. PJ 25%, Frente de Encuentro por La Rioja un 19% y Cambiemos 19.15, quedó tercero. Los candidatos de Cambiemos que llevaban una lista única, seguramente con la intencionalidad de hacer lugar al desembarco de Julio Martínez allí en la provincia. ¿Qué partido quedó más fortalecido después de las primeras elecciones del 2017? Bueno, increíble cómo pasa el tiempo, ya se largaron las elecciones, 3 provincias, ¿no? Primer ronda electoral, 2 lecturas posibles en 2 provincias, en Chaco y en donde hubo elecciones también, y en La Rioja ganó el justicialismo, perdió Cambiemos y la Intendencia de Corrientes ganó Cambiemos. Una de las lecturas posibles es que ganaron los oficialismos, eso al gobierno le puede servir para hacer alguna conjetura respecto de la próxima elección de medio término. Y otro dato, una vez más en Corrientes, donde ganó Cambiemos la Intendencia, la UNSAM había publicado encuestas con una diferencia de 15 puntos. Acaban de pedir una auditoría para saber por qué dieron a difundir estos datos respecto de la elección en Corrientes, que terminó con 15 puntos, pero a la inversa. ¿Para qué se ríe, Menem? Sí. No, porque mencionó La Rioja y en mi provincia. ¿Y? No, en la provincia hubo un 40% de ausentes a la elección, con lo cual no fue una elección para el oficialismo provincial, para el gobierno, mala. ¿Por qué? Porque si bien saca el 24% y gana la elección, el justicialismo opositor, o sea, el justicialismo disidente, junto con Cambiemos, sacan cerca del 46% de los votos. Y esta elección fue una elección meramente local que tiene que ver con un posicionamiento para la elección de octubre, en donde juegan mucho las localías, juegan mucho el aparato local en el interior de la provincia, especialmente donde el gobierno provincial instaló un clientelismo, especialmente en los lugares más alejados de la ciudad, con lo cual, analizado y desmenuzado el resultado electoral para el oficialismo, para el justicialismo kirchnerista que hoy gobierna la provincia, fue una elección pésima. Sí, ¿Casela? Vamos a aclarar bien, porque me parece que hay una confusión generada por una interpretación muy abierta. En Corrientes hubo una elección. En Chaco y La Rioja hubo paso, primarios abiertos. La Rioja no fueron paso. La Rioja no hubo paso. La Rioja votó la renovación de la legislatura, no hay paso. Perfecto. Pero digo, debemos distinguir... Lo que sucedió, obviamente. Claro, porque en Corrientes se alcanza un cargo público importante por la intendencia. Bueno, en La Rioja me acaba de hacer la diferenciación. Sí, porque hubo eso en los medios. Pero se habla muy fácilmente de decir, se convierte la PASO en una elección. Y en realidad la PASO es una previa a la elección real. Es una determinación del estado de la opinión pública. Por lo tanto, no hay que darle la misma dimensión al triunfo en una elección final que al triunfo en una elección PASO. Sí. Son dos cosas distintas. Un dato, Santiago, lo que decía Débora, con la excepción de Sergio Bernstein, que le dio a Tassano arriba, todas las encuestas en Corrientes pifiaron. ¿Pifiaron o inducen a un escenario? Es una lectura. Segundo, en Corrientes es muchísimo la diferencia. En Corrientes, en la escala está Cambiemos, el Partido Justicialista y la candidata López, que es del kirchnerismo, tercera. Chaco ganó el peronismo, ahí están muy fuerte fundamentalmente el gobernador, pero perdió Capitanich Resistencia en manos de Cambiemos. Y otro dato importante, que en la provincia de La Rioja o en algunas también, se ha visto cómo está dispersado el justicialismo. Esperen, porque no quiero que se metieran en el programa, yo voy con Martín. No, por favor. Tenemos lo de Bernie, por favor. Sí. Todo el programa estaba esperando esto. Yo lo vi y dije, no puedo creer. ¿En qué momento nadie le dijo a Bernie, che, creo que... ¿Quién fue el que le dijo, va por ahí? Sí, está pulgar arriba. Ahora, bien o mal, todo el mundo hablando de esto. Y esa es la idea. Esa es la idea. Si quieren, lo vemos y lo discutimos, yo tengo la teoría. Que hablen mal, es también bueno. Lo veo porque todo el mundo ha hablado del spot
A lo Underwood de Bernie, mirá. Te quiero yo. Claire, te presento a nuestro candidato para las PASO. Excelente. Yo también prefiero Bernie. Ellos ya escogieron. Igual, lo más bizarro, por favor, lo más bizarro de todo es utilizar la palabra escoger. Sí. No, lo más bizarro de todo para mí es que no debe haber visto sentido. Ponle brusado, no hay límite para no la debe haber visto por la favor. serie. ¿Cómo está? Ni una menos, chica. No. Por favor, No, dejen hablar a los compañeros hoy. Sí, a ver, Diego. Sí. Digo, ¿Qué te parece una genialidad? ¿Sos el creativo de esto, no? No sé si es... Chicos, a ver si... Primero nos respetamos y segundo que cada uno diga lo que les parece. No, si sos el Si creativo. son todos pillos... No. No, son todos los reyes del marketing. Te escuchamos. La política es comunicar. Hay algo que nosotros discutimos acá hace mucho tiempo que es ¿de dónde sacan los políticos el dinero para hacer campañas? Hoy una campaña cuesta millones. Yo hablé con Sergio Berni y me dice, no tenemos un peso. Para hacerla bien no cuesta más caro. No. Entonces, La- acá le está la dicen peor que idea el showmatch, de el hacer doblaje. una gran campaña, de llegar a que en este programa tan visto Que se se hable hable. de esto y en todo el mundo, hasta llegar a lograr la respuesta de la propia Ahí cuenta estamos viendo, oficial. sí. Como Walter Guayar. Digo, con un Walter celular y Guayar. con 0 pesos. Después se discuten las políticas de fondo. La idea es llamar la atención, que Igual se mañana hable quiero de el esto informe de la- y que se instale y vaya a ser candidato a la ciudad de ¿Usted a Buenos no se le Aires. gustó? Sí. No, no me gustó para nada. Más allá que entiendo que cumple el objetivo de llegar ¿Qué a mucha ficción, gente. chicos? No creo para nada que eso sea una lógica de campaña. Quieren Que ficción, les di ficción. hay que proponer Se puede- algo concreto. No, Sí. realmente no va por ahí. Me parece que no va por Pero ahí. esas no son las Sí, yo propuestas. opino, eso yo llama opino la lo atención. mismo. ¿Usted tampoco le gustó? No, opino lo mismo. Perdón, opino lo mismo que Daniel. Digo, la verdad que uno trabaja, milita mucho. A ver, yo este fin de semana hago Santa Teresita, Mar del Plata. Estuve en todo recorriendo la provincia de Buenos Aires. Participamos, Forja, de las elecciones en el Chaco. Son todos justicialistas, menos uno de los candidatos que es nuestro, entró en un frente bastante más amplio. Digo, No le gustó. la política Sí, no le gustó. se hace con corazón, con pasión, Casero, sin usted plata, le pregunto pero de si otra le gustó o no manera. le gustó, porque ya me imagino que le encantó. Bueno, Martín, economía. Sí, buscame la frase de Bulat, si la tenés para despedirnos, sí. Mirá, yo, para sintetizar lo que pasó hoy, yo creo que primero la prioridad número 1, impostergable, es que la gente coma. Y hoy estamos dedicando el dinero mal. Mira, con la misma plata que nosotros estamos subsidiando la luz y el gas de la clase media, se podría terminar con la pobreza de ingresos en la Argentina. Esa tendría que ser una prioridad instantánea. Y número 2, lo que decía Tommy, empezar a trabajar en serio en los temas de educación, en los temas de vivienda, en los temas de salud, que son las 3 patas de largo plazo para mejorar. Déjame que la quiero leer, ponerla a dir recordamos a nuestro compañero, ¿no? Que venía tanto este programa. Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de esclavitud. Va contra el clientelismo que tanto hemos hablado. Lo recordamos ahí, lo aplaudimos, chicos, por favor. Gran compañero, tipo brillante, con esa frase tan acertada. Gracias por habernos acompañado, ¿eh? ¿Cuántos temas nos quedó, chicos? El programa, como todas las noches, igual mejor que pase esto. Gracias, Casela, por venir. Gracias a la gente de Liguri, impecable la ropa como siempre. Gracias, Relojes Polis, buenísimo el Polis de hoy, como siempre. Y gracias a la gente de La Dorita, que mandó un catering espectacular, como siempre. Mañana, como siempre, después de Polémica, nos ven, como siempre, en América. ¡Chau!